Ya hemos visto, hermanos, los efectos de la caída en la conciencia. Y nos preguntábamos, ¿cómo es que ese buen regalo de Dios puede convertirse en algo tan distorsionado como una conciencia endurecida? ¿Cómo esa gran bendición de Dios puede convertirse en una conciencia parcial que, como veíamos, excuse los pecados favoritos, no nos reprenda de nuestros pecados, pero que nos haga ver los pecados de otros tan grandes como para descargar toda la crueldad sobre ellos? La respuesta es por las acciones del hombre, que fueron agravando el estado ya caído de su conciencia hasta endurecerla y en muchos casos inutilizarla. Sí, fueron las acciones del hombre lo que fue agravando el estado ya caído de su conciencia y la endureció y en muchos casos la inutilizó. ¿Y cuáles son esas acciones que producen tal estado de conciencia endurecida? Para responder a esa pregunta, vamos a abordar en esta oportunidad el tema de los agravantes de la conciencia. Los agravantes de la conciencia. Y en esta ocasión vamos a ver tres principales, los cuales se convertirán en el esquema de nuestro tema para el día de hoy. El primero de ellos es la falta de instrucción bíblica. En segundo lugar, es el actuar contra la conciencia. Y el tercer agravante es la práctica del pecado. Como vimos ya, la caída cegó la mente del hombre, corrompió sus afectos, inutilizó su voluntad, endureció su corazón, afectó su conciencia de modo que no hay nada sano en él, como enseña la Escritura en Isaías 1:6. Y no hay nada bueno en el hombre, como enseña la Escritura en Romanos 7:18. Pero por más sorprendente que pudiera parecer, además de todo el daño de la conciencia caída que ya vimos, todavía puede ser agravada a un estado todavía peor. Sí. Qué sorprendente puede ser esto, hermanos, pero ahí vemos las consecuencias de la corrupción y la maldad de la corrupción, que corrupción se llama corrupción porque no es una mancha, sino un estado de continuo degeneramiento, de continua putrefacción, de continua corrupción. Eso es corrupción, es algo que no se detiene, que siempre avanza y avanza y avanza y no se detiene. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Tito 1:15. Tito 1:15 dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, miren, están corrompidas. La mente y la conciencia de los hombres sin Dios está corrompida. La mente y la conciencia de los que no han nacido de nuevo está corrompida, nos dice el texto, ¿se fijan?
Entonces, una conciencia puede, y la del hombre natural sin Dios está corrompida. Aquí el texto no solo está hablando de la conciencia corrompida desde la caída, sino que está hablando de una conciencia que ha avanzado en su estado de debilidad al grado que se ha entenebrecido hasta corromperse. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que la conciencia todavía puede corromperse más? Primeramente, por la falta de instrucción bíblica. En primer lugar, por la falta de instrucción bíblica. Muchas veces nos preguntamos por qué ya no solo el mundo, sino lo que se llama cristianismo en nuestro tiempo, no puede distinguir entre lo santo y lo profano, entre la obediencia y la desobediencia. Y miramos al evangelicalismo, el resto de los que se llaman cristianos o protestantes, y nos preguntamos por qué no pueden distinguir entre la piedad y la mundanalidad, entre lo que glorifica a Dios y lo que no le glorifica. Y viven actuando mundanalmente en formas y cosas que no glorifican a Dios, en cosas de desobediencia y aún en profaneidad. Y así vemos al evangelicalismo de nuestro tiempo despreciar y rechazar, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Solo por poner un ejemplo. Y vemos al neocalvinismo reducir ese cuarto mandamiento a un simple ir al culto y ya. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden desobedecer o deshonrar a Dios de esa forma? ¿Cómo pueden desobedecer o deshonrar a Dios en algo tan fundamental como es la adoración de Dios y vivir tranquilos y en paz sin que su conciencia no les redarguya nada? ¿Se han preguntado ustedes eso? Creo que es algo que muchas veces inquieta, incomoda la conciencia de muchos cristianos. ¿Cómo aquellos en el evangelicalismo o en el neocalvinismo dicen que son cristianos y juran y perjuran por todo lo que pueden que son cristianos, pero mira cómo tan solo con el cuarto mandamiento menosprecian al Señor, menosprecian su adoración, desobedecen al Señor y están felices y siguen diciendo y cantando que son cristianos? ¿Cómo puede ser eso? La respuesta es que cuando una conciencia no se instruye ni se educa bíblicamente, la vulnerabilidad de su condición caída le sumerge en mayor oscuridad por causa de la instrucción entenebrecida. Sí, cuando una conciencia no se instruye ni se educa bíblicamente, la vulnerabilidad que ya vimos en el tema pasado que tiene la conciencia, hace que la conciencia caiga en mayor oscuridad. Y además, la conciencia, vamos a ver un poquito más adelantito, siempre es instruida, aunque no siempre con la Escritura o correctamente. Miren lo que dice la Escritura al respecto. Acompáñenme al libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El libro de los Proverbios en el capítulo 19, en el versículo número 2. Dice la palabra del Señor: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Hasta ahí. Miren la contundente afirmación que hace nuestro texto. Este
Estas palabras que dice el texto son un argumento devastador para el arminianismo, hermanos, puesto que demuestra que sin la luz de la Escritura, el alma del hombre solo puede ser mala. Mírenlo. El alma sin ciencia no dice, pues es neutra. Y ahí si le echa ganas, quién sabe si le vaya bien. No, dice, el alma sin ciencia es mala. Lo que el texto está diciendo es que sin la luz de la Escritura, el alma es mala. No puedes esperar que el hombre, que las personas sean buenas si no les instruyes con la Escritura. Cuando uno se pone a meditar, se han puesto a meditar en cómo cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del paraíso, Adán y Eva ciertamente o seguramente instruyen a sus hijos en la ley de Dios. ¿No lo creen así? Y así es como vemos a Abel ofreciendo sacrificios a Dios. Sus padres le enseñaron de la Escritura. Pero a partir de que vienen las siguientes generaciones se hace una brecha entre lo que la Escritura llama la generación santa o la genealogía santa y el resto de los mundanos perdidos. Los nietos de Adán eran mundanos perdidos, muchos de ellos lo fueron y lo llegaron a ser. ¿Y todo por qué? Por la falta de luz de la Escritura. Lo que la Escritura llama la genealogía santa son las familias de los padres que toman a sus hijos y les enseñan la Escritura. Porque el alma sin ciencia, sin conocimiento de Dios es mala y no puede ser otra cosa. La razón por la que entonces el resto de la humanidad se corrompe y se vuelve perversa y perdida es porque los padres nunca trajeron a sus hijos a la luz de la Escritura y sus almas son malas sin la luz y no pueden ni deben esperar que sean gente de bien, como dicen en el mundo, porque aquí dice el texto claramente, el alma sin ciencia, sin la luz de la Escritura es mala y no debemos esperar otra cosa. Este texto nos está afirmando también que lo único que puede cambiar el estado de maldad del alma es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, que es lámpara y luz. Y dado que el asunto que aquí se plantea es moral, es decir, alma buena o alma mala, eso es moral, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Moral es lo bueno o lo malo. Es claro que lo que se debe instruir es a la conciencia a través de la mente. ¿Qué es lo que se debe de instruir? La conciencia, porque es, como vimos desde su definición, la que se encarga de razonar, de juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es entonces lo que se debe de instruir a la conciencia a través de la mente? Pero, ¿no dijimos que la conciencia ya tenía un conocimiento de la ley moral de Dios? Sí, pero vimos también que este es un conocimiento básico y que la conciencia caída quedó susceptible al engaño, condición que se agrava por la falta de conocimiento. Y vimos que esa conciencia también, dado a que quedó dañada de su visión, ya no distingue entre las cosas pequeñas y las grandes, solo puede ver las grandes y ya no puede distinguir a las pequeñas, como una persona
Decíamos que solo ve las cosas grandes y no puede ver lo pequeño, no lo distingue con sus ojos. Y tan malo es no tener conciencia como tener una conciencia sin conocimiento. Tan malo es no tener conciencia como tener una conciencia que no se instruye en la Escritura. Pues si la conciencia no se instruye en la Escritura, que es la base de toda moral y justicia, ¿cómo podrá la conciencia desempeñar su oficio correctamente? Si está ignorante de lo que es bueno y lo que es malo. Dice en ese sentido el pastor puritano Thomas Manton, cito, escuchen hermanos porque es algo muy, muy hermosamente revelador. Dice, así como un juez que no entiende las leyes del país es incapaz de emitir juicio en cualquier asunto que se le presente, o como un ojo débil no puede hacer el oficio de un ojo, así una conciencia ciega no es un juez competente en nuestro deber para con Dios. Qué cosa tan ilustrativa, ¿no les parece? Imaginen un juez que no sabe nada de leyes y se sienta en un estrado y se pone a juzgar. ¿Qué podemos esperar de él? Pura maldad. Así serán entonces nuestras decisiones si no son iluminadas con la palabra de Dios. Así serán todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones si no están iluminadas por la palabra de Dios. Esta es la razón por la que tantas personas, aún diciéndose cristianas, pecan contra Dios y continúan deshonrando a Dios sin el más mínimo cargo de conciencia. Porque teniendo una conciencia ignorante, entenebrecida, sin la clara luz de la Escritura, su conciencia es como un juez de la Suprema Corte que apenas terminó la primaria y compró su título de doctorado allá en Tepito y ahora ejerce la función de juez en su interior. ¿No les parece algo trágico? Eso es algo trágico, hermanos. Imaginen un juez así. Pues esa es la razón por la que las conciencias de muchos no les redargüyen, porque no están instruidas, sino que están ignorantes de la luz de la verdad, y al estar ignorantes de la luz de la verdad, entonces todo lo que decidan será pecaminoso. Y si llegan a decidir algo correctamente, será por suerte o, como vimos, por temor. Esa es la razón por la que las conciencias, aun de los que se dicen cristianos, pues no les redargüyen cuando hacen toda suerte de males y conductas mundanas. De manera que entonces ustedes observen cómo una conciencia no instruida bíblicamente se agrava al punto de producir una falsa paz en las tinieblas de la ignorancia del hombre sobre la voluntad de Dios. Sí, una conciencia no instruida bíblicamente se agrava en las tinieblas, se enceguece en las tinieblas acerca de la voluntad de Dios. No sabe qué dice Dios sobre estas cosas. Y ustedes saben que todo ser humano, no solo los cristianos, todo ser humano debiera preguntarse, voy a tomar esta decisión. ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿Qué debiera yo decidir sobre esto? Todo ser humano debe hacer eso, aún en las cosas más pequeñas. ¿Pero por qué no lo hace? Porque su conciencia no sabe nada sobre Dios
Y como no sabe nada sobre lo que dice Dios, que si eso sea bueno o sea malo, entonces toma decisiones ya no a la luz que tiene, sino a la oscuridad que tiene adentro. Observen entonces la tremenda importancia del ministerio de la palabra de Dios en la iglesia local. Miren la importancia que tiene el ministerio de la palabra de Dios en la iglesia local. Un ministerio de la palabra sano en una iglesia local se opondrá a todas las tinieblas que el hombre abraza por naturaleza y traerá, aunque sea a rastras, traerá al hombre a ser expuesto a la luz de la verdad. Y le mostrará la verdad. Este es el mandamiento. Esto es lo que significa y esto es lo que tienes que obedecer. Pero si el ministerio de la palabra está ignorante también, entonces las conciencias del resto estarán también ignorantes. Continuarán en esas tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el ministerio de la palabra es llamado a traer luz, aunque, válgame la expresión, aunque a usted no le guste. Porque nuestra conducta natural es que no nos gusta la luz, sino que la naturaleza caída solo ama las tinieblas. Quiere estar lo más alejado de la iglesia que se pueda. Esa es la condición caída del hombre. Así es que es relativamente común ver cómo las conciencias no instruidas en la palabra de Dios traspasan la justicia y la rectitud sin ningún remordimiento. Pero cuando son atrapados en su maldad, miren qué cosa tan curiosa. Lloran y se quejan como víctimas de la injusticia por recibir su castigo. Y esto lo vemos en todas partes. Una persona traspasa la maldad, es decir, actúa con maldad, actúa contra las reglas, rompe las reglas, falsea, miente, engaña y lo hace como si nada. No siente absolutamente nada. Pero no lo atrapen y se pone a llorar porque lo atraparon y por la justicia que va a recibir. Eso de hecho, el hecho de que se compadezca a sí mismo de, ay, me atraparon, ay, no. Eso manifiesta una conciencia completamente ignorante, oscurecida. Porque una conciencia iluminada, como ya vimos, irá incluso diciendo, pues me lo merezco. Y no se pondrá a llorar porque sabe que hizo mal. Y quiero decir entre paréntesis que aquí es donde debemos reconocer que la conciencia siempre recibe instrucción. La conciencia siempre recibe instrucción. Aunque esta no sea de la palabra de Dios, siempre está recibiendo instrucción. La conciencia siempre está siendo instruida, ya sea por el mundo, o por la televisión, o por las novelas, o por la psicología, o por el humanismo, o por las corrientes de pensamiento de la época, o por el diablo mismo, pero siempre está siendo instruido. Esto es muy importante. La conciencia siempre está recibiendo instrucción. Y sí, la televisión instruye a la conciencia. Las novelas y las cosas que vemos instruyen la conciencia. Esas novelas o series donde hay personajes o películas donde hay personajes homosexuales están instruyendo la conciencia. La están educando. ¿Para qué? Para que sea tolerante, entre comillas, con estas cosas.
Entonces la conciencia luego se enfrenta a una situación con el pecado de homosexualismo y ¿qué hace? ¿Juzga en base a la luz de la Escritura? No juzga en base a la enseñanza que recibió de la película o de la televisión o de la novela. Pero noten que la conciencia siempre está siendo instruida. También la psicología y el humanismo que se aprende a través de la televisión, a través de los políticos o a través de los maestros de la escuela. Esa psicología y humanismo que se aprende a través de ellos también instruye, porque desgraciadamente en esta sociedad socialista y en el comunismo, hermanos, por más que digan que no es así, se instruye moralmente. Instruyen, de hecho están instruyendo. El sistema de educación pública está instruyendo moralmente a todos los estudiantes. Está poniendo en su conciencia y les está diciendo, no, Dios no existe, no, la religión es mala, no, mira, no hagas esto. ¿Qué está haciendo? Está instruyendo. Está instruyendo. Está instruyendo a la conciencia. De tal manera que cuando esa persona llega y se enfrenta con un asunto de religión, ¿qué hace? ¿Toma la palabra de Dios y juzga por medio de ella? No, toma la instrucción que le dijo su maestro. No, mira, alumno, no le hagas caso a la religión, deséchala. Y eso es lo que va a hacer. ¿Están siguiendo? ¿Se fijan cómo entonces la conciencia es también instruida? Siempre está siendo instruida. De muchas fuentes. También de las corrientes de pensamiento de la época y aún el diablo mismo lanza dardos para instruir a la conciencia. Y por eso no se siente mal por lo que hace. Porque lo está juzgando en base a la instrucción oscura que recibió, de oscuridad, de tinieblas y de maldad. Entonces, juzga maldad con maldad y dice, yo no veo nada que sobresalga aquí. Y todo eso que aprende de la televisión, de las novelas, de las películas, del humanismo, de la psicología, de las corrientes de pensamiento y del diablo, todo eso se convierte en la base legal para sus juicios. Se convierte en la base legal por medio de la cual juzga todas las cosas. Por eso es que cuando juzgan lo hacen conforme a los pensamientos y paradigmas del mundo y no conforme a la palabra de Dios. Y esto aún en los que se llaman cristianos. Porque no han sido instruidos sobre qué dice la Biblia sobre cada aspecto de la vida, aún en la política, aún en todas las cosas de la vida. Dice el pastor puritano William Perkins en ese sentido, la ignorancia de la voluntad y la palabra de Dios es una cosa temible y hace que la vida del hombre abunde, sí, que fluya con un mar de ofensas contra Dios. Los hombres comúnmente piensan que si se mantienen alejados de la corrupción, la blasfemia, el asesinato, el robo, la prostitución, todo está bien con ellos. Pero la verdad es que mientras permanezcan en la ignorancia, carecen de la dirección correcta y verdadera de la conciencia a partir de la palabra de Dios y por lo tanto sus mejores acciones son pecados. Incluso su comida y bebida, su sueño y vigilia, su compra y venta, su habla y silencio, así como su oración y servicio a Dios. Porque hacen estas acciones ya sea por costumbre, por ejemplo, por necesidad, como hacen las bestias, y no por fe.
porque no conocen la voluntad de Dios respecto a las cosas que deben hacer o dejar de hacer. Termina la cita. Qué impresionante, ¿no les parece? Y qué directo es. Si no tienes instrucción de la palabra de Dios, todo lo que hagas va a ser pecado. Piénsenlo. Si la palabra de Dios no te está guiando, dice el pastor puritano del pasado, todo lo que hagas vas a estar pecando contra Dios. Porque en el mejor de los casos, aunque pienses que estás haciendo el bien, dice, no lo estás haciendo por fe, ni para gloria de Dios, y entonces estás actuando como las bestias. Estás actuando como el perrito cuando le dicen, hazte el muertito, y el perro se hace el muertito. ¿Por qué? Porque es obediente, porque hay una obediencia aceptable en él. No, porque lo hace porque si sabe que si lo hace le van a dar un premio o le van a dar un castigo. Observe nuevamente cómo entonces las buenas intenciones no constituyen una buena obra por sí mismas. No, las buenas intenciones no constituyen una buena obra, ni son suficientes para obtener el beneplácito de Dios. Es necesario que tal acción sea aprobada o no sea desaprobada por la palabra de Dios para que sea algo que agrade a Dios y que se haga con fe. Porque como ya ustedes saben, no, las intenciones no bastan. No se puede pecar y decir, pues es que yo tenía buenas intenciones. Y para evitar la continua degradación de la conciencia y conducirnos rectamente por medio de ella, es necesario entonces instruirla bíblicamente. Porque la gracia nunca nos parecerá gracia hasta que el pecado nos parezca pecado. La gracia nunca nos parecerá lo que es gracia, favor inmerecido, hasta que el pecado no nos parezca pecado. Es por eso que muchas personas desprecian a Dios, desprecian la gracia, desprecian la verdad. ¿Por qué? Porque no han conocido el pecado. Es decir, no han visto al pecado como es. Todavía es su amigo, todavía es su compadre, todavía es su compañero de viaje. Y cuanto más profundo sea nuestro sentido de la maldad del pecado, por la instrucción de la conciencia en la Escritura, más profunda será nuestra comprensión de la gracia gratuita de Dios en Cristo. De manera que sin la dirección de la palabra de Dios, la conciencia no puede dar una buena dirección. Sin la dirección de la palabra de Dios, las conciencias no pueden dar buena dirección. Por eso dice la Escritura en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su entendimiento debe conocer cuál es la voluntad de Dios en todo asunto, para que entonces tus acciones sean aceptables a Dios. ¿Qué enseña Dios? ¿Qué dice Dios? Pero si ni siquiera tiene una Biblia en su casa, ¿dónde terminarán sus decisiones? Este texto es como si nos dijera,
no se amolden a las filosofías de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que renueva el entendimiento? La palabra de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No saber cuál es la voluntad de Dios sobre los asuntos es insensatez. Y saberlo es entendimiento. Y dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Observen la insistencia del apóstol en que seamos cuidadosos en comprobar en la palabra de Dios si lo que juzga nuestra conciencia es agradable al Señor o no. La conciencia tiene que comprobarse con la palabra de Dios, porque ya vimos los 5 efectos de la caída en la conciencia y entonces, por lo tanto, es susceptible a errar. Y es necesario que la comprobemos con la Escritura. Así que debemos buscar el conocimiento de la palabra de Dios y diariamente aumentar en él, para que aumente y se perfeccione la luz en nuestra conciencia y pueda tener presentes todos los mandamientos y principios de la Escritura para juzgar en todos los asuntos que sean traídos al tribunal de la conciencia. Termino este punto con una cita del puritano William Perkins que dice: aquellos que son ignorantes entre nosotros deben esforzarse por obtener el conocimiento de la palabra de Dios, porque obliga a la conciencia. Escuchen, tampoco servirá de excusa el argumento de la ignorancia, porque conozcamos o no las leyes de Dios, ellas nos obligan. Y estamos obligados además a no ignorarlas, sino a procurar conocerlas. Si no tuviéramos más pecados, nuestra ignorancia bastaría para condenarnos. Termina la cita. Hay mucho más, hermanos, que ver con respecto a la instrucción de la conciencia, pero vamos a retomar brevemente el punto cuando entremos a la buena conciencia y a las necesidades de esta conciencia. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, que es el segundo agravante, que es actuar contra la conciencia. Cómo la conciencia llega a endurecerse y a corromperse cuando actuamos contra la conciencia. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, esperamos que sea suficientemente claro que, en efecto, se puede actuar contra la conciencia. Yo creo que nadie puede negarlo aquí. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo en 1 Corintios 8:7. Acompáñenme a la primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra del Señor, primera a los Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hasta ahí.
El apóstol está aquí precisamente tratando con un caso de conciencia. Hay entre los corintios quien todavía le asigna un valor y una autoridad indebido a los ídolos. Y aún así, después de asignarle ese valor en su mente y en su conciencia, comen, dice el apóstol, como sacrificado a ídolos y su conciencia, dice, se contamina. Lo que está pasando aquí es que hay todavía entre los congregantes algunos que todavía piensan que el ídolo tiene poderes, que el ídolo tiene autoridad, que el ídolo es grande y ejerce influencia, ese pedazo de piedra o de madera. Y entonces ven a alguien comer lo sacrificado a ese ídolo y dicen, es que el ídolo le impregnó de sus vibras a la carne que te estás comiendo. Y el apóstol, ustedes pueden leerlo en su casa, en los versículos anteriores, dice, pues nosotros sabemos que el ídolo no es nada, el ídolo no le hace nada a la carne, no le transmite nada a la carne esa. Dice, nosotros sabemos que nada de eso ocurre. Pero hay algunos que sí piensan que ese ídolo le está transmitiendo vibras malas a la carne y todavía se la comen. Eso es lo que dice el apóstol. Están yendo contra su conciencia y están contaminando su conciencia al ir contra su conciencia. No contamos, hermanos, con el tiempo para conceder una exposición minuciosa de este caso que el apóstol está tratando aquí. Solo vamos a decir en resumen, y para no inquietar ninguna conciencia, que en primer lugar aquí la conciencia débil de la que habla el texto no se trata de una conciencia sensible. No, aquí una conciencia débil no es una conciencia sensible, sino que se trata de una conciencia a la que le falta conocimiento. Miren entonces cómo esto se relaciona con nuestro punto anterior. Una conciencia que no es instruida y le falta conocimiento será una conciencia débil y que estará entonces siempre actuando contra sí misma e incluso en gran riesgo de endurecerse a sí misma al actuar contra sí misma. Mientras que, como vimos, cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, la conciencia se hace fuerte y se hace precisa. En este caso que se está manejando aquí, ambos comen como sacrificado a los ídolos, el de la conciencia fuerte y el de la conciencia débil. Los dos comen la misma carne, pero uno lo hace contra su conciencia, mientras que al otro lo exculpa su conciencia. El que tiene la conciencia instruida de que el ídolo no es nada, que Dios es todo, ese come y su conciencia lo exculpa. Pero el que le da valor al ídolo, entonces come y su conciencia no lo exculpa, sino que está actuando contra su conciencia. Y aunque muchos han vindicado al débil por los señalamientos que el apóstol hace al fuerte, la verdad es que aquí en ambos hay algo mal. El débil no tiene la conciencia bíblicamente instruida, ese es el mal que tiene el débil y que está actuando contra su conciencia, mientras que el mal que está haciendo el fuerte es que se conforma con entender él solo las cosas sin interesarle lo que los demás le están observando. Y que en este caso que quienes los observan o le observan es cristiano y que se puede sentir herido. No le importa si uno dice, no, yo con que yo entienda que yo estoy bien con eso. No, también necesita, dice el apóstol, ayudar al débil, instruyéndole en su conciencia. De manera que en este caso no hay una falta de sensibilidad en la conciencia, sino más bien hay una falta de una conciencia que debe ser mejor iluminada para que pueda probar.
Una, la que está iluminada, aprueba, la que no está iluminada, reprueba, en este caso, por su ignorancia, y aún así come. Esto es actuar entonces contra la conciencia. Y el apóstol nos dice que esto no es bueno, sino que contamina la conciencia. Actuar contra la conciencia contamina la conciencia. Y esto es más común de lo que pensamos, pues muchas personas, para quedar bien o para no quedar mal, muchas veces actúan contra la conciencia bíblicamente instruida. Y aquí aclaro, actúan contra la conciencia bíblicamente instruida, porque hay otra controversia con respecto a la conciencia que no está bíblicamente instruida y que piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo y entonces hace un bien, algo que es bueno de facto por justicia, pero lo hace contra su conciencia y, hermanos, ahí se genera una controversia entre los teólogos sobre si está haciendo mal o no está haciendo mal. Sin embargo, es muy común que para quedar bien o para no quedar mal, muchas veces se actúa contra una conciencia bíblicamente instruida. Cuando decimos bíblicamente instruida, estamos diciendo que es algo que ya sabemos que la Escritura dice que eso no está bien y entonces actuamos en contra de eso. Cuando el hombre actúa contra la conciencia, se rebela contra el juez que Dios puso sobre él en el interior, y tal acción no puede sino ser tomada como pecado, porque se rebela contra el juez que Dios puso en su interior, porque la conciencia, como vimos, es el oficial de Dios, y resistir al oficial es resistir a la autoridad o al magistrado, y tal cosa es resistir a Dios según el principio de Romanos 13:2. Cuando el hombre actúa contra la conciencia, entonces daña su conciencia, pues se dispone a dar coces contra el aguijón de las exhortaciones de su propia conciencia. Pues como vimos ya, la conciencia acusa. La conciencia, decían los puritanos, aguijonea, es decir, nos pica y nos dice, estás haciendo mal o hiciste mal o eso que vas a hacer está mal. Y luego que si alguien, después que la conciencia le dice eso que vas a hacer está mal y todavía lo hace, es como dar coces o patadas contra el aguijón, como decía el apóstol. ¿Y qué es dar patadas? ¿Qué le va a pasar a alguien que da patadas contra el aguijón? Pues, hermanos, quien no se detiene de patear descalzo las espinas del maguey, eventualmente inutilizará su propio pie. ¿No les parece? Eventualmente su pie quedará inservible si sigue pateando contra las espinas del maguey. Eso es actuar contra la conciencia, contra las punzadas y aguijones de la conciencia. Así la conciencia, que es contrariada por las acciones del hombre, eventualmente terminará deformada e inutilizada. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso el tema de la conciencia, hermanos, es un tema muy delicado en ese aspecto. Pero lo peor, todavía hay algo peor, hermanos. Lo peor es que esta clase de pecado
es precisamente la clase de pecado que conduce al pecado imperdonable. El estar yendo contra la conciencia, la práctica de estar yendo contra la conciencia es un pecado que puede conducir y muchas veces conduce al pecado imperdonable. Cuando se peca no solo contra la luz natural o de la naturaleza, sino contra las comprobaciones del Espíritu, esto es resistir al Espíritu de Dios. Sí, porque no solo se está pecando contra la luz de la naturaleza, sino que se está pecando contra la luz del Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y eso es resistir al Espíritu de Dios. Dice Hechos 7:51. Duros de cerviz, y noten, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu. Noten entonces la relación que hay entre la dureza de cerviz, entre la incircuncisión de corazón y de oídos, con la resistencia de las punzadas de la conciencia que ha sido instruida o iluminada en algún punto, en algún momento, por la palabra de Dios. Palabra que es traída por el Espíritu Santo. Así, cuando se rechaza voluntaria y blasfemamente la evidencia suficiente que se da de los caminos de Dios, se ha hecho desprecio al Espíritu de gracia. Cuando se rechaza voluntaria y blasfemamente la evidencia suficiente que se da de los caminos de Dios, se ha hecho desprecio al Espíritu de gracia. Y dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De tal manera que, en ese sentido, el pecado imperdonable es mucho más común de lo que pensamos. Y aún, ciertamente, en muchas congregaciones hay muchas personas con una conciencia endurecida de haber ido contra la luz del Espíritu de Dios. O aún todas aquellas personas que terminan en apostasía, por eso la Escritura llama apostasía, puesto que su corazón se endureció de haber recibido la luz, como dice el escritor a los Hebreos, habiendo sido iluminados una vez, luego se van al mundo y terminan allá alejados de Dios. Dice el apóstol, ya no hay sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque tal maldad es la que los fariseos, los compañeros de Nicodemo, cometieron contra el Espíritu de Dios, la cual el apóstol Juan llama el pecado de muerte en 1 Juan 5:19. Es decir, ellos, los compañeros de Nicodemo, los fariseos, vieron las evidencias suficientes, sí, debe venir de Dios, pero no queremos creer. Estamos felices aquí. Esa es la dureza que el apóstol Juan en 1 Juan 5:19 llama un pecado imperdonable. Es una conciencia ya endurecida
que ya no tiene vuelta atrás. Así que no escuchar las advertencias de la conciencia solo puede llevar a que se endurezca, se cauterice la conciencia, lo cual al final solo traerá destrucción. Pero pasemos a nuestro último agravante, la práctica del pecado. Dice 1 Timoteo 4, acompáñenme por favor a 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y luego empieza a darnos una lista de cosas que hacen. Pero noten, hermanos, aquí la enseñanza del versículo. Dice, en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Desde que Cristo vino hasta su segunda venida, estamos ya en los postreros tiempos. Dice, el Espíritu dice claramente que algunos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a apostatar de la fe, es decir, se van a apartar de la fe. Se van a apartar del Señor, se van a apartar de la iglesia, se van a apartar de los caminos de Dios. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque habrán escuchado. Mírenlo ahí. Escuchando se apartarán porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué cosa tan impresionante. Yo espero que ustedes ya no son de los que interpretan que aquí la palabra espíritu se refiere a demonios, literalmente. Que llega un demonio y les dice, vente, salte de la iglesia, vámonos para acá. No, hermanos, no, estos espíritus se refiere a personas, a seres humanos. Por eso dice luego el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Son seres humanos. Esos seres humanos engañadores. Por eso el texto diría que algunos se apartarán de la fe por escuchar a personas engañadoras y escuchar doctrinas que vienen del infierno, doctrinas de demonios, es decir, doctrinas que están en oposición a la palabra de Dios. Al oírlos, al darles oído, entonces serán seducidos. ¿Por qué? Pues porque primeramente no fueron salvos, no fueron realmente salvados de forma que fueran preservados por el Señor. Entonces, como no son preservados por el Señor, son llevados por todo viento de doctrina, dice el apóstol Juan, de allá para acá, para todas partes. Por eso no son preservados, sino que escuchan a cualquiera que quiera venir a engañarlos y entonces les aparta con las mentiras. Y como vimos ya, nuestros pecados y concupiscencias ciegan la mente y un corazón licencioso contamina la conciencia. Pues estos que engañan a las personas para apartarse, miren que dice el texto que tienen cauterizada la conciencia. Qué cosa tan interesante, hermanos. Dice el texto que los engañadores y los que sostienen las doctrinas de demonios tienen cauterizada la conciencia. Su conciencia no está funcionando bien. Es lo que dice el texto. Esta conciencia, siendo contaminada,
se vuelve laxa e indulgente, hasta el punto en que de juez se convierte en abogado, excusando la mediocridad de nuestra obediencia a Dios y nuestras prácticas pecaminosas. Sí, hermanos, una conciencia con la práctica del pecado se vuelve laxa e indulgente. Así como la mamá que vimos, que ya no le dice nada a su hijo delincuente. Así la conciencia, cuando el pecado se está practicando y practicando y practicando y practicando, la conciencia, válgame la expresión, se acostumbra. Pues esto de cauterizar se refiere en el original, es como un hierro candente que se pone y entonces cauteriza. Ya no siente nada después. ¿Por qué? Porque lo practica y ya no siente nada. Cierto incrédulo decía en una ocasión, oh, yo he adulterado tantas veces. Y bueno, lo decía con las palabras de los incrédulos, ¿verdad? Y decía, la primera vez sí me sentí muy mal, dice. La segunda, no, dice, la primera vez después yo estaba esperando a qué horas me iba a caer un rayo del cielo, decía. Pero la segunda, pues ya no tanto. La tercera, cuando vi que no me cayó ningún rayo, dijo, de ahí en adelante ya no sentí nada. Literalmente, así se describió una persona. La práctica del pecado, noten entonces que vuelve laxa e indulgente a la conciencia, hasta el punto de que ya después de que había sido un juez se vuelve un abogado, es decir, que defiende al malvado, defiende la mediocridad. ¿Cómo? Pues con los argumentos de la mente. No, pues es que Dios sabe que no puedo, Dios sabe que no esto, Dios sabe que no lo otro. Está excusando su conciencia. Una conciencia que se está cauterizando o se ha cauterizado ya. Excusa sus pecados y sus prácticas pecaminosas porque tiene ya una conciencia cauterizada. Y en la medida que cedemos al pecado, la conciencia se va contaminando más y más. Porque nada ensucia tanto la conciencia como el pecado frecuente y permitido, aún en las cosas pequeñas. La conciencia se sigue ensuciando y ensuciando y ensuciando. Se oscurece y se entenebrece al punto que en vez de estar sensible como debiera estar, se endurece. Primero la conciencia es herida y luego endurecida. Y así crece insensible y adormecida. Y aunque pueda escribir, decía un puritano, se niega a hablar. Y aunque pueda escribir, se niega a hablar. Así el pecado genera insensibilidad en la conciencia. Y si se le deja ejercer poder sobre la conciencia sin control, se le ha entregado el reino sobre el alma y de esa persona al pecado. Pero veremos más, hermanos, sobre este estado de conciencia cuando la próxima ocasión nos detengamos a considerar los tipos de conciencia. Por ahora, vamos a terminar aquí. Oremos al Señor.